Había una pregunta que llevaba meses evitando. Cada vez que surgía en su mente, la empujaba hacia abajo, la cubría con otras preocupaciones, fingía que no estaba ahí, pero seguía regresando, especialmente en las noches cuando el silencio hacía imposible distraerse. ¿Estoy listo para bautizarme? Conocía la verdad, eso no estaba en duda. Había estudiado la Biblia durante 2 años, había asistido a las reuniones fielmente, participaba en el ministerio. Intelectualmente, todo estaba claro. Sabía que esta era la religión verdadera. Sabía que Jehová era el Dios verdadero. Sabía que necesitaba dedicarse y bautizarse. Pero había algo más que lo detenía, algo que no era fácil admitir en voz alta porque sonaba débil, poco espiritual. Tenía miedo. Miedo de cómo reaccionaría su familia cuando les dijera que se iba a bautizar como testigo de Jehová. Miedo de perder amistades que había cultivado durante años. Miedo de lo que dirían en el trabajo. Miedo de no estar a la altura después del bautismo, de decepcionarse a sí mismo, a la congregación, a Jehová. Y debajo de todo ese miedo había algo aún más: orgullo. El orgullo de alguien que había construido cierta imagen de sí mismo en el mundo, que había logrado ciertas cosas, que tenía cierta reputación, y bautizarse significaría soltar todo eso, identificarse públicamente con un grupo que muchos ridiculizan, aceptar que había estado equivocado sobre cosas fundamentales durante toda su vida anterior. Este martes 17 de febrero del año 2026, el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 18, nos lleva a un momento que parece simple. Saulo se levantó y fue bautizado. 8 palabras en español que describen acción que probablemente tomó menos de una hora completar. Pero esas 8 palabras representan una de las transformaciones más dramáticas, más costosas y más significativas en toda la historia del cristianismo. Y escondidas en ese momento están lecciones que cada persona, considerando el bautismo, cada persona que ya se bautizó y está luchando con las consecuencias de esa decisión, necesita procesar profundamente. Porque Saulo no era persona cualquiera en progresión espiritual. Saulo era exactamente el tipo de persona que tenía todas las razones humanas para no bautizarse nunca. Y el hecho de que lo hizo de todos modos, y lo que pasó en los días entre su encuentro con Jesús y ese momento de bautismo, y nos revela algo fundamental sobre lo que realmente significa tomar esa decisión. Comencemos donde el relato comienza, porque el contexto es absolutamente crucial. Saulo no estaba buscando a Jesús, estaba haciendo exactamente lo opuesto. Hechos 9, 1 y 2 lo describe así. Saulo, todavía respirando amenazas y asesinatos contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba a algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los llevara atados a Jerusalén. Respirando amenazas y asesinatos. Esa es descripción de alguien que simplemente no estaba de acuerdo con los cristianos. Saulo los odiaba activamente, los perseguía con celo que iba más allá de cumplir deber religioso. Esto era personal para él, y no era solo palabras. Que Hechos 22:20 registra la admisión posterior del propio Pablo sobre su papel en la muerte de Esteban. Cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo estaba allí de pie, aprobando y cuidando la ropa de los que lo mataban. Estaba allí, aprobaba, participaba, no como observador, sino como cómplice en el asesinato de un hombre inocente cuyo único crimen había sido dar testimonio sobre Jesús. Piensen en el peso de eso, piensen en vivir con ese conocimiento. Esteban había muerto de muerte brutal, apedreado por multitud enfurecida, y Saulo había estado ahí, guardando la ropa de los ejecutores, dando su aprobación al acto. La sangre de Esteban estaba en sus manos, de manera que ninguna cantidad de racionalización podía borrar. Y ahora iba camino a Damasco con autorización oficial para hacer más de lo mismo. Para arrestar, encadenar, posiblemente ayudar a matar a más seguidores de Jesús. Estaba en misión.
Estaba seguro de su causa. Estaba convencido de que estaba del lado correcto, del lado de Dios, defendiendo la fe verdadera. Y entonces, sin advertencia, sin preparación, sin ninguna búsqueda de su parte, Jesús intervino. Hechos 9, 3 y 4. Mientras iba de camino, cuando se acercaba a Damasco, de repente brilló a su alrededor una luz del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Una luz tan brillante que lo dejó ciego instantáneamente. Una voz desde el cielo hablándole directamente, y una pregunta que debe haberle atravesado el alma como espada. ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, pregunta Saulo, y la respuesta que recibe destruye completamente su realidad. Yo soy Jesús, no a quien tú persigues. Jesús. El que Saulo había estado seguro era impostor, blasfemo, falso Mesías. El que Saulo había estado convencido que sus seguidores merecían ser eliminados por propagar herejía. Ese Jesús estaba vivo, estaba hablando desde el cielo, estaba identificándose con los seguidores que Saulo perseguía, como si perseguirlos a ellos fuera perseguirlo a él. En un instante, toda la estructura de creencias de Saulo, toda su misión, todo su propósito, todo lo que había creído sobre quién era y qué estaba haciendo, colapsó completamente. Y no colapsó por razonamiento filosófico lento o por duda gradual que se desarrolló con el tiempo. Colapsó porque Jesús mismo apareció y demostró que Saulo había estado absolutamente, catastróficamente equivocado sobre todo. El estudio dice que una luz brillante dejó ciego a Saulo. Pero esa ceguera física era casi insignificante comparada con lo que acababa de pasarle espiritualmente. Todo lo que había visto con tanta claridad, todo lo que había estado tan seguro que era verdad, había sido ilusión. Y ahora, literalmente ciego, tenía que enfrentar que había estado espiritualmente ciego también, persiguiendo al Mesías verdadero mientras pensaba que defendía a Dios. Los hombres que viajaban con él lo llevaron de la mano a Damasco. El perseguidor poderoso, el hombre con autorización del sumo sacerdote, el fariseo educado y celoso, reducido a ser guiado como niño indefenso porque no podía ver. Y el texto dice algo que me parece increíblemente significativo. Durante 3 días no pudo ver y no comió ni bebió nada. 3 días. Y 72 horas sentado en la oscuridad física, procesando la devastación espiritual de lo que acababa de descubrir. Sin comida, sin agua, solo él y el peso aplastante de haber estado completamente equivocado sobre lo más importante. El estudio dice: seguro que estuvo meditando en lo que le había pasado. Eso es quedarse corto de manera masiva. Saulo no estaba simplemente meditando de manera contemplativa y tranquila. Estaba destrozado. Estaba procesando que había participado en matar a gente inocente. Estaba enfrentando que había dedicado su vida entera a causa que era opuesta a Dios. Estaba viendo su identidad completa desintegrarse. Y aquí está algo que necesitamos entender sobre esos 3 días porque tiene relevancia directa para cualquiera considerando bautismo. Saulo no saltó inmediatamente de encuentro con Jesús a decisión feliz de bautizarse. Hubo proceso, hubo lucha, hubo tiempo de procesar lo que significaba realmente lo que acababa de aprender. Porque una cosa es tener experiencia espiritual poderosa. Otra cosa completamente diferente es contar el costo de seguir a donde esa experiencia te lleva. Y Saulo, sentado en esa oscuridad durante 3 días, estaba contando el costo. ¿Qué significaría para él convertirse en seguidor de Jesús? Significaría traicionar todo por lo que había trabajado como fariseo. Significaría admitir públicamente que había estado equivocado, que había perseguido inocentes, que había aprobado asesinato. Mas significaría perder el respeto de todos sus colegas, su posición en la sociedad judía, posiblemente su familia. Significaría convertirse en exactamente el tipo de persona que él había estado persiguiendo, lo cual significaba que ahora sería perseguido por otros como él. Y el estudio menciona algo crucial.
también debió sentirse muy culpable de haber sido cómplice del asesinato de Esteban. Culpa, no solo reconocimiento intelectual de error, culpa profunda, visceral, del tipo que te mantiene despierto por la noche, del tipo que hace que cuestiones si mereces ser perdonado, del tipo que se pregunta si hay manera de volver atrás y deshacer lo que hiciste. Esteban estaba muerto. Nada que Saulo pudiera hacer cambiaría eso. Otros cristianos que había ayudado a arrestar y posiblemente a matar también estaban muertos. Y ahora descubría que todos ellos habían estado en lo correcto y él catastrofalmente equivocado. ¿Cómo vives con eso? Creo que esos 3 días fueron los más oscuros de la vida de Saulo, no solo físicamente, sino espiritualmente. Y la razón por la que me detengo en esto es porque muchas veces cuando enseñamos sobre conversión y bautismo, lo pintamos como proceso totalmente positivo, alegre, de simplemente aprender verdad y dar pasos felices hacia dedicación. Pero la realidad para muchas personas es mucho más complicada que eso. Cuando descubres la verdad sobre Jehová y sobre Jesús, frecuentemente también descubres verdad sobre ti mismo que no es fácil de enfrentar. Descubres que has estado equivocado sobre cosas importantes, que has vivido de maneras que no honran a Dios, que has lastimado personas, que has desperdiciado años en cosas que no importan. Y ese descubrimiento, aunque es paso necesario hacia sanidad, es doloroso. Y luego está el costo de seguir adelante. Cuando Saulo eventualmente decidió bautizarse, sabía exactamente lo que perdería. Conocía la oposición que enfrentaría. No tenía ilusiones románticas sobre que sería fácil. Y tuvo que decidir. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena perder todo lo que he construido por seguir a este Jesús que acabo de descubrir es real? Y ahí es donde entra Ananías en la historia de manera que me parece profundamente conmovedora. Ananías era discípulo en Damasco, hombre fiel, de buena reputación, y Jehová le dio visión instruyéndole ir a la casa donde Saulo estaba, poner las manos sobre él para que recuperara la vista y hablarle. Y la reacción inicial de Ananías es completamente comprensible y humana. Hechos 9:13-14. Ananías contestó: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, de cuántas cosas malas les ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autorización de los sacerdotes principales para atar a todos los que invocan tu nombre. Traducción: Jehová, ¿estás seguro? Este hombre es perseguidor, es peligroso. Me está pidiendo que vaya directamente a la casa del hombre que vino a arrestarme a mí y a todos los hermanos aquí. Eso no tiene sentido. Pero Jehová le asegura que Saulo es instrumento escogido, que va a sufrir mucho por el nombre de Jesús, que la situación no es lo que Ananías piensa. Y Ananías, a pesar de su miedo completamente razonable, obedece. Y aquí está lo hermoso. Cuando Ananías llega, lo primero que hace es llamarlo hermano. Hechos 9:17. Ananías fue y entró en la casa, puso las manos sobre él y dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y quedes lleno de Espíritu Santo. Hermano Saulo. No perseguidor Saulo, no asesino Saulo. Hermano. Ananías, que tenía toda razón para ver a Saulo como enemigo, lo abraza inmediatamente como familia. Y el estudio dice que le habló con bondad, a hombre que había venido a arrestarlo. Esa bondad, esa aceptación inmediata a pesar del pasado horrible de Saulo, debió haber sido bálsamo en herida que Saulo había estado cargando durante 3 días. Porque una de las cosas más difíciles cuando has hecho cosas terribles es creer que puedes ser aceptado de nuevo, que puedes pertenecer, y que hay comunidad que te recibirá a pesar de tu historia. Y Ananías no solo lo acepta, lo anima a bautizarse inmediatamente. Hechos 22:16 registra las palabras de Ananías. Y ahora, ¿por qué te demoras? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Por qué te demoras? No hay razón para esperar. No necesitas trabajar para ganarte el perdón.
No necesitas probar primero que has cambiado. Levántate y bautízate. Lava tus pecados. Empieza nueva vida ahora. Y el texto dice simplemente, Saulo se levantó y fue bautizado. Después de recuperar la vista, después de 3 días de oscuridad, después de procesar el colapso completo de su vida anterior y el nacimiento aterrador de nueva identidad, se levantó y se bautizó. El estudio hace observación crucial. Saulo fue humilde. Tú aceptó la ayuda de Ananías y le dio un nuevo rumbo a su vida. Humildad. Esa es palabra clave que desbloquea todo este relato, porque Saulo podría haber respondido de maneras completamente diferentes, podría haber dejado que el orgullo lo paralizara. ¿Cómo puedo yo, fariseo educado, estudiante de Gamaliel, hombre de posición y respeto, unirme a este grupo marginal? ¿Cómo puedo admitir públicamente que estuve tan equivocado? ¿Qué dirán de mí? O podrían haber dejado que el miedo lo detuviera. Conozco exactamente lo que les pasa a los seguidores de Jesús porque yo mismo los he perseguido. Si me bautizo, me convertiré en blanco, perderé todo, puede que me maten. O podría haber dejado que la culpa lo convenciera de que no merecía perdón. He hecho cosas demasiado terribles, he matado gente, y no hay manera de que Dios realmente me perdone. No merezco estar con estos cristianos que he perseguido. Cualquiera de esas respuestas habría sido humanamente comprensible, pero Saulo eligió humildad. Eligió soltar su orgullo, enfrentar su miedo, aceptar el perdón que se le ofrecía aunque sintiera que no lo merecía, y dar el paso de bautismo que sabía cambiaría todo. Y el estudio señala, tomó la decisión de hacerse cristiano, aunque sabía que sería perseguido. No a pesar de saber, con pleno conocimiento de lo que venía. Hechos 9:16 registra lo que Jehová le dijo a Ananías sobre Saulo. Este hombre es un instrumento que he escogido para llevar mi nombre a las naciones, a reyes y a los hijos de Israel. Porque yo le mostraré claramente cuántas cosas tiene que sufrir por mi nombre. Saulo fue informado desde el principio. Vas a sufrir mucho por este nombre, y aún sabiendo eso, se bautizó, porque había descubierto algo que valía más que comodidad, más que seguridad, más que reputación, más que vida fácil. Había descubierto la verdad sobre Jehová y sobre Jesús. Y una vez que conoces esa verdad, de manera que realmente la conoces, no puedes no responder a ella, sin importar el costo. Hermanos, esto tiene aplicación directa y poderosa para cualquiera que esté considerando bautismo hoy, porque la tentación es esperar hasta que todo esté perfecto, hasta que tu familia esté de acuerdo, hasta que tengas todas las respuestas a todas las preguntas, hasta que te sientas completamente preparado, hasta que el costo no parezca tan alto. Pero si Saulo hubiera esperado a que las condiciones fueran ideales, nunca se habría bautizado. Las condiciones no eran ideales, eran terribles. Todo estaba en su contra, pero se bautizó de todos modos porque había encontrado la verdad y sabía que la única respuesta correcta a esa verdad era dedicación completa. Y luego está la parte de la historia que viene después del bautismo, que el estudio también menciona. Después de su bautismo, siguió confiando en la ayuda de Jehová al enfrentarse a todo tipo de pruebas. Segunda de Corintios 4:7-10 es uno de los pasajes donde Pablo, décadas después, reflexiona sobre su vida desde ese bautismo. Ahora bien, tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que el poder que es más allá de lo normal sea de Dios y no de nosotros. Estamos presionados de toda manera posible, pero no totalmente restringidos. Estamos perplejos, pero no desesperados. Estamos perseguidos, pero no abandonados. Estamos derribados, pero no destruidos. Siempre llevamos en nuestro cuerpo el tratamiento de muerte que le dieron a Jesús, para que la vida de Jesús también se haga manifiesta en nuestro cuerpo. Lean esa lista otra vez. Presionado, perplejo,
perseguido, derribado. Esa fue la vida de Pablo después del bautismo. No fue fácil, no fue cómoda, no fue lo que el mundo llamaría éxito. Pero noten lo que dice después de cada cosa negativa, pero no totalmente restringido, pero no desesperado, pero no abandonado, pero no destruido. Siempre había pero. Siempre había provisión de Jehová que lo sostenía a través de lo que habría destruido a alguien dependiendo de sus propias fuerzas. Y eso conecta directamente con lo que el estudio concluye. Cuando usted se bautice como testigo de Jehová, puede que sufra pruebas o algún tipo de oposición, pero no estará solo. Jehová y Jesús siempre estarán a su lado para apoyarlo. No estará solo. Esa es promesa que hace toda la diferencia, porque el bautismo no es salto hacia vida fácil, es compromiso de servir a Jehová sin importar lo que venga, y lo que viene frecuentemente incluye oposición, pruebas, sacrificio. Pero nunca está solo en eso. Saulo se levantó ciego de ese encuentro en el camino a Damasco, pero Jehová envió a Ananías para devolverle la vista física y espiritual. Se levantó sin comida durante 3 días. Pero después de su bautismo, Ananías se aseguró de que comiera y recuperara fuerzas. Se levantó habiendo perdido todo lo que había construido en su vida anterior. No, pero ganó familia espiritual que lo sostendría a través de décadas de servicio. Y cada persona que se bautiza como testigo de Jehová entra en esa misma dinámica. Puede que pierdas cosas, probablemente perderás cosas, amistades que no entienden, familia que se opone, oportunidades que requieren compromiso, comodidad que viene de conformarse con el mundo, pero ganas algo infinitamente más valioso. Relación con Jehová. Propósito eterno, familia espiritual global, esperanza que trasciende este sistema y presencia constante de Jehová y Jesús trabajando en tu vida de maneras que frecuentemente no verás hasta mirar atrás. Filipenses 4:13, citado en el estudio, promete: Para todo tengo fuerza mediante aquel que me imparte poder. No fuerza de ti mismo, fuerza mediante aquel que te imparte poder. Y Saulo no tenía fuerza propia para todo lo que enfrentó después de su bautismo. Pero Jehová le dio fuerza a través de cada prueba, cada persecución, cada momento donde habría sido más fácil rendirse. Entonces, este martes, si estás considerando bautismo y el miedo o el orgullo te están deteniendo, mira a Saulo. Tenía más razones que tú para dejar que esas cosas lo detuvieran. Pero las soltó todas y se levantó y se bautizó. Y Jehová lo usó de maneras que nunca hubieran sido posibles si hubiera dejado que el orgullo o el miedo ganaran. Y si ya estás bautizado y estás enfrentando oposición o pruebas que te hacen cuestionar si valió la pena, mira a Pablo décadas después del bautismo. Todavía presionado, todavía perplejo, todavía perseguido, pero también todavía confiando, todavía sirviendo, todavía sostenido por Jehová. Porque lo que importa no es ausencia de pruebas, es presencia de Jehová en medio de las pruebas. Saulo se levantó y fue bautizado. 8 palabras que cambiaron la historia del cristianismo y que todavía nos invitan hoy a hacer lo mismo. Levantarnos, soltar lo que nos detiene y dar el paso de dedicación que cambia todo. Que Jehová les dé el valor que dio a Saulo para hacerlo.